Bien llegados a un capítulo nuevo en Viva el Valle. Güey, tenemos con nos a la panderetera y maestra Bea, con la que falaremos un pocoñín, bueno, de los dos proyectos que tiene Sanguaño, un poquitín, ¿no? Y cómo van encaminados. Yo lo primero que me cuentes un pocoñín sobre lo que estás haciendo, güey en día, ¿no? Poniendo clases y todo eso. Bueno, ahora estoy en Culturias. Culturias es una asociación avilesina, que es una asociación sociocultural, que nace en Avilés, por eso soy avilesina, hay que remarcarlo bien, en la que tiene cabida todo tipo de xente. Y es una asociación en la que la cultura es pues la principal actividad y entra todo tipo de cultura, desde cocina, pintura, literatura, poesía. O sea, hay un centro multicultural, ¿no? Por decirlo así de alguna forma. Exacto, todas las culturas ahí, sean pues lo que comento, del tipo que sean. Del tipo que sean, tienen cabida. Y da mucha importancia a los dos artistas asturianos principalmente, y hincapié en artistas avilesinos, para que puedan ir a exponerles sus obras, tengan un espacio donde ir a lucirles, a exponerles y a presentarles. La verdad que hay una idea, bueno, yo creo que interesantísima. Sí, y una idea muy buena. Aparte, podemos contaros que el año pasado, en el 2024, Culturias terminó el año con 90 actividades. Madre, que para un año... Mucho. Y casi una actividad cada 3-4 días, ¿no? Sí, y hay que decir que aparte que es una asociación sin ningún ánimo de lucro, que esto hay que dejarlo bien recalcado. Contamos que aparte de esas 90 actividades que hizo el año pasado, también cerró el año con 8 obras editadas literarias. Anda. Y tiene la su propia revista, una revista que sale cada 2 meses, puede mercarse en la propia sede, en la propia asociación, y también... ¿En Avilés? ¿En dónde? En Avilés, en la plaza del ayuntamiento. O sea, ahí donde hay la asociación de cultura, ¿no? Efectivamente, un piso allí antiguo, guapísimo, y un sitio muy guapo, muy cercano y muy fácil para todo el mundo. Y la revista puede mercarse allí, en la sede, y también puede mercarse en la calle La Cámara, en una papelería que se llama El Barco de Papel. Qué guapo. Sí. Bueno, entonces yo quería comentarte, ya que me estás contando acerca de la asociación, cómo nacen esas clases de pandereta que tú pones en la asociación, cómo es la idea de que nazcan. Bueno, ya me estás diciendo que hay un sitio, un referente cultural, ¿no?, en Avilés, pero bueno, yo creo que siempre es verdad que el folclore está como más arrequexado y es raro que nazcan proyectos como este, ¿no?, en el que está tan visibilizado el folclore o la pandereta en este caso. Bueno, entonces ya que me estás comentando que Culturias y hay una asociación tan, bueno, referente cultural, ¿no?, en el que, bueno, tan visibles todo tipo de culturas, quería comentarte cómo nace esa asociación, cómo es el motivo o la causa por la que nace esa asociación. Bueno, pues Culturias y una asociación que lleva poco tiempo, relativamente lleva desde septiembre del 2023, nace del empeño de los socios, principalmente del director Julio Garrido, director y presidente, de crear esta asociación con los sus socios sin ningún tipo de subvención, por crear un espacio cultural. En este espacio quieren juntar toda la cultura asturiana, y de ahí viene el nombre Culturias, cultura asturiana, para que toda esté allí junta y se pueda disfrutar de ella. Y también quiero añadir a esto, que a día de hoy es el referente cultural más importante que tiene Avilés. Anda. Y el quinto más importante que tiene Asturias. Bueno, sin duda, estás echándomelo bien claro, que es un referente importantísimo, ¿no?, en la cultura asturiana sobre todo, y bueno, sí, también un poquillín con la pandereta. Sí, pero quiero decir otra cosa antes de que se me olvide, que parece que es muy importante. El proyecto que tiene Culturias todavía está sin afinar. Tienen todavía algunos flecos por terminarse, y en cuanto estén terminados, el proyecto no va a quedar solo en una cosa que sea de Avilés y de Asturias. El proyecto va a presentarse a nivel España y, si pudiera ser, a nivel mundial. Más internacional. No anden en bromes, bueno, la cosa es a lo grande. Expandir lo nuestro, a tope, cultura asturiana por el mundo. A todo lo que se pueda. Bueno, eso es. Pues entonces, estás diciendo que ya lleváis poco tiempo, ¿no? 2023. La asociación lleva poco tiempo. ¿Y las clases de pandereta cuándo nacen y por qué? Esa es la parte que me toca a mí, el corazón. Esa es la parte estamos mía. Estamos centrándolo ya encaminando, ¿no? Esa es la mi parte. Bueno, pues mira,
En una vegada, Julio llamónos a Caparines, al meu grupo, para facer unha actuación dentro de la sede Culturias, e aí é donde él me habló de que quería facer un grupo folclórico dentro de Culturias. Entonces, el grupo folclórico ya algo mucho más grande, no solamente que quedas ahí, sino también abrirlo a hacer un teatro costumbrista y a hacer también monólogos en asturiano. Pero la parte que yo voy a llevar más y la parte folclórica, pues no sabíamos un poco por dónde entamalo. Entonces decidimos hacer un taller de pandereta y ver un poco cómo era la respuesta popular. Eso y eso. Entonces cuando lo entamamos a publicar en las redes, encontrámonos con una pila de aceptación de la xente. Y nada, tuvimos que empezar las clases en Sineru con, con 2 grupos, me decías, ¿no? 23 Antes. personas divididos en 2 grupos porque ya era imposible si no abarcar aquello todo. En un mismo horario. Tenemos allí 23 personas en las que estoy yo ahí enseñándoles mis conocimientos como buenamente puedo. Seguro que lo faes de la mejor forma posible, que yo conozco a ti muy bien, sé que lo faes con mucho gusto y mucho... Orgullosísima de que confíe toda esa xente en mí, muy contentísima. Aprendo muchas cosas de toda esa xente, no os podéis imaginar todo lo que aprendo. Bueno, oye, para eso está el refrán nunca me acostaré... Sin saber una cosa más. Sin saber una cosa más. Y tengo una anécdota para contaros muy graciosa, porque Cuéntala, entre todas las cosas que yo aprendo también de ellas, estamos tocando el pericote a mano vuelta allí, pericote para aquí, pericote para allá, y hay una mujer muy simpática de allí, de Riaño, de la Cuenca Minera, y diciéndose ella, oye, yo sé una cuarteta de estas del pericote, voy a enseñárosla. Bueno, venga, Charo, canta para acá el pericote, a ver cómo llega la canción. ¿Sabesla? Tengo que recortarla, esperad un poco que tengo que pensar. El otro día yo fui a pescar al río Nalón y de cebu fui a tirar un cachú de salchichón. Bueno, la verdad que... Ahí te queda. Y una copla... Firma Charola de Riaño, ¿eh? Charola de Riaño. Bueno, hay que hablar con Charro para hacer ahí un temazo, un hit para el verano, por lo menos. El pericote remix. Los mis ojos que también ojipláticos. Digo, ¿cómo lle? Dame tanta risa de Llanes a Riaño. Ya, la verdad que, bueno, para quien no lo sepa en casa, el pericote lleva un tema, ¿no? Oriental más bien, de la zona de Llanes y por ahí. Y claro, estás hablando de que te lo dice una mujer de Riaño, de la Cuenca Minera, zona centro total. Bueno, supongo que en su día escucharía esa melodía y por algún motivo quedó aquello allí y a mí hizo me gracia. Digo, va, cántala para allá. Para nosotros, tan guapa. Bueno, ve, antes que me comentabas también lo del grupo folclórico y todo eso, yo veo que puede salir ahí una cosa, hay un proyecto yo creo que bastante guapo relacionado con el folclore. Yo quería preguntarte, ¿qué proyecto de futuro ves tú o crees tú que hay en la Asociación Culturias acerca de, bueno, todo lo que nos conlleva, güey, aquí en este momento, ¿no? El folclore, la pandereta, el baile, la canción, todo relacionado. Estamos en ello. Con tanta afición que tenemos, pues ya el momento de dar un paso adelante. Pues viendo que la gente responde y que tiene tantas ganas, ya mismo, en el mes de abril, vamos a entamar con las clases de baile. Y baile paciente que no tiene falta de tener ningún conocimiento, van a ser bailes muy sencillos. Para todos los públicos. Para todos los públicos. Xiotines fáciles, tipo xiotacangas, unos pollos, xiraldilles, dances. Bueno, un repertorio bien guapo, la verdad. Cosas sencillas, cosas que puedan... Hay que decir que el repertorio asturiano no es feo en ningún yao que lo mires, pero... Oye. Eso, oye, y cosas que puedan resolver en cualquier momento y cosas que puedan hacer siente de todas las edades. A cualquier folicia y cualquier público. Aprovecho para animar a la gente a que se pase por allí por Culturias, repito, estamos en la plaza del ayuntamiento y que vengan y se junten al grupo y a bailar y a tocar la pandereta y a lo que quieran. Eso yo bien guapo. Bueno, y ahora quería preguntarte por la otra faceta tuya, que está bien relacionada también, que es panderetera. Caparines. Ay, toquesme la fibra, ¿eh? Voy a doler. Eso es la mi debilidad, es mis caparines. Pues nada, mira, caparines vamos pasín a pasín haciendo camino. Bueno, ya tuvisteis aquí la temporada pasada. Sí. Eran unos compañeros tuyos y esta vez, bueno, pues tengo la suerte de que te estuve aquí otra vez. Sí. Entonces, a ver, bueno, que me puedes contar un poco de novedades. Contate de caparines. Pues caparines, llevamos todo el invierno trabajando ahí como unos campeones. Porque acabamos de hacer un vídeo que pronto verá la luz y un vídeo con una muñeira muy prestosa que yo no conocía y es la muñeira de Sotrondio que está publicada en el cancionero Landecha
por la Andecha Folclor d'Uvieu, y de la familia Iglesias, Los Informantes, y una muñeira que nos presta muchísimo, y este vídeo vamos a poder sacarlo a la luz con la colaboración del Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio. Estamos súper orgullosos de este proyecto y queremos dar mucha guerra con él y que preste a todo el mundo. Eso oye. Eso oye. La verdad que oye, presta ver cómo ayuntamientos de diferentes lugares se comprometen, ¿no? Sí, la verdad que con sacar nosotros... proyectos así tan guapos que muchas veces no lleto reggaetón ni... No. Ni en bachata, hay que también muchas veces tirar un poquillín por lo... Pues sí. Por lo nuestro, ¿no? Eso oye. Entonces, bueno, nada, oye, yo creo que ya te entrugué por demasiadas cosas. ¡Uy! ¿Qué te parece si te entrugo ahora a ver si toques una? ¿Qué te parece tocar? A muerte, lo que haga falta. Venga, tocamos una. Eso está hecho. Hala, vamos para allá. Venimos a bailar a los de la braña, digo que los que no son de aquí gastan mucho señorío. Que los que no son de aquí